Bien, acá listo para aprender. Ah, bueno, me alegra mucho que todos estén animados y expectantes frente al contenido temático de esta unidad que yo tanto les he insistido desde el inicio de nuestra asignatura. ¿Alguno de ustedes está con usuario de cuenta institucional o todos están con su cuenta personal? Cuenta personal, sí. Ok, bueno, sí, igual le he dado ingreso a todos. Listo. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos ustedes, apreciados estudiosos. Muchas gracias a ustedes por la participación en este tercer encuentro sincrónico de nuestra asignatura Expresión Gráfica. Doy la bienvenida en este momento a quienes se encuentran ya en sala. A Juliet, a María Camila, a Armando, Nelson, a Edison. Espero entonces pues que este espacio en el que vamos a trabajar sea de gran interés y que pueda responder a las inquietudes que ustedes puedan tener en este momento frente al proceso de instalación o los requisitos de uso del programa AutoCAD. ¿Ustedes en este momento están viendo la plataforma? ¿Me confirman, por favor? Sí, estamos viendo la... Sí. Vale. Entonces, una de las recomendaciones que yo les tenía a ustedes, bueno, ustedes tenían varias tareas para esta sesión. Una de ellas era, bueno, que ya con su cuenta institucional, que yo se las envié a sus correos, a su buzón de Canvas de manera individual, ustedes crearan el usuario en Autodesk, ¿no? Esa fue la primera tarea. La segunda tarea o recomendación pues era que quienes tenían acceso o quienes ya digamos tenían su recibo de pago de matrícula, es decir, que no tuvieran ningún acuerdo de pago con la universidad, que pudieran hacer el proceso de instalación del programa AutoCAD en sus computadores. Quisiera saber si alguno de ustedes ya lo pudo hacer, si les fue bien o que tengo entendido que hubo alguien que no ha podido terminar el proceso a pesar de contar con los requisitos porque tiene un problema como que se sale de la página en el momento de la descarga. Pero no sé si a ustedes cómo les fue o si la mayoría van a trabajar de los que están conectados en este momento, van a trabajar por la versión web. Me gustaría que me confirmaran, porfa. En mi caso no pude, digamos, completar el proceso. Me pide algo ahí del recibo, creo que es, y no... Entonces, pues, me quedé esperando a ver si lo intentaba luego, pero no lo hice más. Ok, Entonces, Armando, pero ¿tú tienes ya tu recibo de pago o tú tienes un acuerdo de pago con la universidad en este tengo el momento? acuerdo de pago en este momento. Ok, es que ese es el inconveniente, que como uno de los requisitos es el recibo de pago, entonces hasta que no se cuente con ese requisito es muy difícil que el proceso de validación para la aprobación de la descarga se lo permita Autodesk, ¿sí? Entonces, digamos que bueno, lo importante es contar en este momento con el usuario en Autodesk y trabajar con la aplicación web. De los demás me podrían confirmar si van a trabajar o si tienen en este momento el programa instalado o si van a trabajar también con la versión web. Profe, buenas tardes. Perdón, feliz tarde, profe. Buenas tardes. Hola, Bonifacio, Edison y Juliet. Entonces, bueno, empecemos por orden. Bonifacio. Gracias. Profe, yo tengo acuerdo de pago con la universidad, como le comentaba en el correo, Ajá. y ese ha sido mi problema. No hay problema, listo, no te preocupes. Entonces ya saben, quienes tienen acuerdo de pago no pueden instalar todavía el programa, sino solo cuando ya ustedes ya tengan, digamos, como terminen los pagos y ya Financiera les pueda generar el certificado, ¿vale? Listo, Juliet, ahora sí. Bueno, profe, lo que pasa es que yo tenía un inconveniente con Financiera porque pues ya el acuerdo de pago estaba completo, ¿sí? Yo ya había pagado todo. Pero entonces ahora el problema es con registro, porque pues ya tengo de Financiera ya me dieron el certificado de que todo está bien, pero entonces envío como el correo de la legalización de la matrícula a registro y pues no me dan respuesta. Listo. Ya Entonces recuerdo pues tu estoy caso, como entonces ahí. porfa,
tú envíame un correíto recordándome eso y yo entonces me comunico con registro para hacer seguimiento a tu caso, ¿vale? Y Edinson, ahora sí. No, profe, gracias. Vale. ¿Y Edinson? Profe, feliz tarde. Profe, no, yo tengo exactamente el mismo problema. Nosotros tenemos ese acuerdo de pago y hasta que eso no se resuelva difícilmente. Entonces nos toca trabajar ahí con la otra aplicación mientras. Listo, perfecto. Bueno, Kevin, buenas tardes. Muchas gracias por tu asistencia y tu puntualidad, por unirte a esta sesión. Entonces, bueno, ya entonces revisamos unas de las tareas y la última tarea, se las recuerdo a ustedes acá, que era verificar en el material del módulo los videotutoriales que se encuentran acá, ¿sí? Por ejemplo, la infografía y el material complementario y este multimedia. Entonces, ¿ya ustedes consultaron los videotutoriales? ¿O están pendientes todavía? Sí, señora. Ah, bueno, listo, porque entonces la idea no es abordar estas explicaciones de las herramientas Zoom, la referencia a objetos o los modelos y layout. Entonces, este tipo de temas pues no se van a abordar en esta oportunidad. Vale, entonces ya en este momento vamos a iniciar con los aspectos teóricos. Voy a compartirles en este momento entonces la presentación. Disculpen un segundo. Voy a compartirles entonces la presentación. ¿Dónde está? Ay, no, disculpen. Estoy compartiendo la que no es. No, disculpen, aquí compartí lo que no era. Listo. Entonces, ahora sí. Bueno, como les decía entonces, el propósito entonces de este encuentro es, además de conocer la herramienta, pues empezar a conocer esos fundamentos teóricos. Como parte de esto, entonces vamos a reconocer primero que AutoCAD es un software de diseño asistido por computadoras y que es el más usado a nivel internacional, en el mercado internacional, y a través de este programa, pues que lo aplican y lo emplean diferentes, digamos, diferentes profesionales, de ahí, digamos, a su amplio conocimiento o reconocimiento a nivel de diferentes profesiones como la arquitectura, las diferentes ingenierías y otras disciplinas, pues digamos que este programa permite realizar dibujos a través de elementos geométricos que normalmente se denominan entidades y que nos permiten representar elementos de nuestro entorno, ¿sí? Sean planos arquitectónicos, sean, por ejemplo, en nuestro caso, como en el caso de ustedes, como futuros ingenieros ambientales, entonces, por ejemplo, un diseño de un sistema de control de contaminación de aire, como un filtro de mangas, que sean los planos de diseño, o el diseño de una planta de tratamiento de agua residual o de agua potable, o los planos como tal de una digamos, de una zona de estudio donde se identifiquen los diferentes componentes o las curvas de nivel a nivel de topografía y de geografía de un sitio. Entonces, esta herramienta tiene muchísimas aplicaciones, incluso ya a nivel de gestión de proyectos, se puede incorporar pues junto con otros complementos que ofrece la casa comercial que es Autodesk, otros complementos que permiten, digamos, tener una planeación muy acertada, por ejemplo, si es los planos constructivos de unos planos civiles de un proyecto de un edificio, entonces incluso hasta incorporar temas de tiempos, de cantidades de materiales, o sea, diferentes elementos que aportan a esos procesos, sean de gestión de proyectos u otro tipo de procesos. Para esta temática o para entender, digamos, cómo se representan esos diferentes elementos en el programa, tenemos que recordar los sistemas de coordenadas, ¿sí?
Los sistemas de coordenadas, si ustedes recuerdan, digamos, nosotros trabajamos con un eje X y un eje Y y a través de unos puntos de referencia, nosotros podemos indicar un desplazamiento en ese sistema cartesiano, ¿sí? Las coordenadas cartesianas es uno de esos sistemas de coordenadas. Entonces, nuestro punto de origen siempre va a ser 0.0. Este es digamos, el origen general, ¿sí? Siempre va a ser este punto central. ¿Ustedes ven mi cursor? El cursor del mouse cuando lo muevo. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, correcto, se ve perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, siempre cuando yo voy a indicar cómo me desplazo en este sistema cartesiano, entonces yo voy a indicar ese desplazamiento o esa ubicación con respecto a este punto de origen general, 0, 0, y las coordenadas se van a representar como, entre paréntesis, como un X y un Y. ¿Sí? El valor X pues va a corresponder siempre al valor en el eje horizontal y el valor Y va a corresponder al eje vertical. Si yo en el eje X me desplazo hacia el costado derecho, el X va a ser positivo, ¿sí? Siempre. Y si me desplazo hacia el lado izquierdo, pues va a ser negativo siempre. Y cuando yo me desplazo sobre el eje X hacia arriba, es en sentido positivo. Y cuando me desplazo hacia abajo, pues va a ser el valor negativo. Así pues, tenemos entonces un ejemplo acá, que con respecto a este origen general 0.0, tenemos un valor, un desplazamiento hasta un punto que está referenciado como 5,7. 5,7, ¿qué quiere decir? Avanzo 5 unidades en el eje X y 7 unidades en el eje Y. Y tenemos aquí este otro ejemplo de menos 8, menos 6, que lo que me indica es 8 unidades hacia la izquierda en el eje X y menos 6, pues sería 6 unidades hacia el eje Y en sentido, digamos, hacia abajo. Entonces, dentro de las coordenadas cartesianas podemos clasificarlas de dos formas, coordenadas cartesianas absolutas y relativas. Absolutas hace referencia a cuando yo tengo esas coordenadas, digamos, desde este punto de origen, ¿sí? Absoluto es porque siempre va a tener este punto central como punto de referencia, ¿sí? Entonces, si yo trazo una línea entre un punto A y un punto B, entonces esas líneas de referencia para absolutas, pues van a ser, con base en este punto de origen, van a ser menos 8.6 para A y 5.7 para B. Ahora bien, si yo, por ejemplo, voy a tener otro punto de referencia, entonces, digamos, yo tengo el origen general, pero resulta que la línea que yo voy a representar no parte de este origen general 0, 0, digamos, o sea, o los puntos de referencia, sino que las líneas, digamos, van a partir desde, bueno, un punto desde el origen general, que sería este punto A, que sería 5.5, desde el origen general, o sea, 5 hacia la derecha y 5 hacia la parte de arriba, pero cuando yo voy a poner, digamos, voy a indicar un punto B para trazar esa línea o un punto de desplazamiento desde este punto, ¿sí? Esto lo puedo llamar como origen relativo, ¿sí? Ahí es cuando hablamos de coordenadas cartesianas relativas, porque mi desplazamiento no me va, el valor que voy a expresar para indicar mi desplazamiento no va a ser con respecto a este punto de origen general, sino con respecto al punto que yo ya tengo identificado como 5.5, ¿sí? Entonces, el origen relativo va a ser 0,0, pero 0,0 desde este punto 5.5, ¿sí? Ahora bien, si yo indico que desde este punto relativo, desde este origen relativo, me voy a desplazar 8 unidades en el eje X y 8 unidades en el eje Y, es cuando yo voy a usar este arroba. El arroba siempre va a estar relacionado con las coordenadas cartesianas, o más bien con las coordenadas relativas, ¿no? Porque hay otro tipo de coordenadas que se las voy a explicar ahora, a continuación. Entonces, este 8.7, ¿qué quiere decir? Que desde arroba, como tiene este arroba, quiere decir que desde este punto, desde donde yo me encuentro, voy a tomar 8 unidades a la derecha y 7 unidades hacia arriba. Si yo tomara 8.7 desde este punto, pues ya no sería ese valor o no tendría esa ubicación, sino que estaría quizá más cerca, ¿sí? Y no tendría este arroba.
El arroba tienen que ustedes entenderlo. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo se plantean los correos electrónicos, ¿sí? Esto es un ejemplo que me gusta, digamos, mostrar como referencia de ese ejemplo. Profe, Si yo tengo, dime. qué pena, es que no lo entendí en los dos casos del arroba cuando usted toma el punto de abajo y de arriba. O sea, cuando tiene el arroba es siempre positivo y hacia la derecha, y cuando no lo tiene es hacia abajo. No lo entendí No. ahí, qué pena. No, no te preocupes. Mira, cuando yo indico arroba, quiere decir que yo tengo un origen relativo, o sea, que yo si yo veo arroba 8,7, como está aquí, quiere decir que las 8 unidades y las 7 unidades que voy a avanzar en cada uno de los ejes no es con respecto a este origen general, sino al punto como tal que yo estoy definiendo como origen relativo. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a contar 8 unidades desde acá. Miren que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sería acá y 7, bueno, 5, 6, 7. El 8,7 desde el origen general sería acá, la línea sería más corta, ¿sí? Cuando yo veo 8 arroba, ¿sí? Me indica que este 8,7 es a partir de este punto. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? No desde este punto de origen general, sino que las 8 unidades y las 7 unidades respectivamente en cada eje van a darse desde este punto teniéndolo como origen relativo 0,0. ¿Sí me queda claro? ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, ahora sí, ya lo entendí. Gracias, Bueno, profe. igual ahorita vamos a ver otros ejemplos. Entonces, Profe, dime. discúlpeme. Claro, tranquilo. Profe, estamos viendo en este caso dos coordenadas. Es decir, que la coordenada, para hablar de arroba, se requiere como de una coordenada que está sobre la coordenada general, sobre la coordenada principal. Esa es mi pregunta. Exacto. Tú tienes dos coordenadas. Tienes el punto digamos, el primer punto que ya se denomina A, y para llegar al punto B, estás tomando como referencia este punto A. Voy a darles dos ejemplos en este momento. Piensen ustedes que, por ejemplo, ¿cómo son los correos electrónicos? Si ustedes se dan cuenta, todos los correos electrónicos siempre tienen el arroba, ¿sí? El arroba significa como en o desde, ¿sí? Es como si yo dijera, mi correo que es ivon.angulo@umb.edu.co, es como si yo les dijera a ustedes, mi correo electrónico es ivon.angulo@umb.edu.co, ¿sí? Porque ese es el punto de referencia, no es en Gmail, no es en Hotmail, no es en Yahoo, sino que es en umb.edu.co. El arroba indica es como esa referencia, ese punto de origen, ¿sí? Ahora, otro ejemplo que les voy a poner. Si yo estoy, no sé, yo voy a la casa de Juliet. Entonces, yo le digo, Juliet, es que necesito ir a la papelería, pero no sé, ¿me podrías indicar dónde queda? Entonces, Juliet me dice, mira, tienes que, bueno, sales aquí de mi casa, tú tienes que dirigirte vas a la derecha, avanzas 2 cuadras, y cuando llegues a esa esquina, a partir de esa esquina, entonces giras a la izquierda y avanzas dos cuadras más. ¿Sí? O sea, ella no me está diciendo que desde su casa avance 4 cuadras, sino que a partir de la segunda cuadra que yo, digamos, desde que salí, ya a partir de esa yo giro a la izquierda y avanzo 2 cuadras más. ¿Sí, sí queda un poquito más claro ese ejemplo de referencia? El arroba es eso, es desde ese punto que yo ya he definido, o sea, no desde el cero, que sería en el caso del ejemplo con Juliet, que sería su casa, ¿sí? Sino desde ese otro punto de referencia, ya sé cuánto debo desplazarme, ¿vale? Vamos a ver otros ejemplos ya más adelante para entenderlo. Antes quisiera, digamos, explicar o mostrarles a ustedes otros sistemas de coordenada que también se usa mucho en AutoCAD, y es el coordenada son las coordenadas polares, ¿sí? Digamos que cuando yo hablo de las coordenadas polares, yo ya estoy hablando es en grados, ¿sí? O sea, uso ángulos sexagesimales para expresar una posición o un desplazamiento, una posición de una línea, ¿sí? Entonces, yo puedo hablar, yo siempre voy a tener, cuando yo hablo en ángulos, pienso siempre en un reloj, ¿sí?
pero el sentido del reloj para expresar ese ángulo o esa posición es en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un ángulo, por ejemplo, miren aquí en la parte inferior, yo tengo dos líneas, ¿sí? Y tengo dos líneas que con respecto al eje horizontal, esta línea azul, ambas tienen 30 grados de inclinación, si ustedes se dan cuenta. Pero en coordenadas polares, yo expreso los grados diferente a esta. Cuando yo hablo de coordenadas polares, siempre estoy indicando entonces que lo expreso en ángulos y al ser en sentido antihorario, quiere decir que los 30 grados, entonces siempre me van a tomar como origen cero este punto a la derecha, y si yo avanzo, digamos, o aumento la inclinación y llego hasta el otro lado, digamos, hasta quedar totalmente horizontal, pues ya sería un movimiento o un avance de 180 grados. Si yo tengo este origen cero, los 30 grados, pues aquí los tengo representados claramente, pero ¿qué pasa con estos 30 grados? Como siempre es en sentido antihorario, pues estos 30 grados equivalen a 150 grados. ¿Cómo lo puedo comprobar o cómo puedo verificar esto? Si yo digo, bueno, pero yo sé aquí cuántos son 30 grados, pero entonces, ¿cómo debo hacer? Pues yo sé que aquí es 0. Yo sé que aquí al otro lado, digamos, totalmente horizontal es 180, 180 menos 30 me va a dar 150. Entonces aquí vemos el ejemplo ya de todos los, digamos, los ángulos principales que uno maneja, ¿sí? Para poder expresar. Un ángulo de 45 sería este, pero si el ángulo de 45 sería hacia el otro costado, como este caso de este ángulo de 30, pues sería 180 menos 45 que me da 135. El ángulo de 90, pues no tiene ninguna duda. Y si yo doy la vuelta totalmente a este ángulo de 90, digamos, hasta que sea en sentido, digamos, derecho hacia abajo, pues ya serían 270. Si yo necesito un ángulo de 45 hacia esta dirección, pues es 180 más 45. O tal vez, miren que acá, si yo vuelvo a mi origen cero, pues 180 más 180 son 360. Y si necesito el ángulo de 315, lo que puedo decir es, bueno, una vuelta entera son 360 menos 45, serían entonces estos 315 grados. ¿Está claro esto? Clarito, clarito. Listo. Bueno, continuamos. ¿Qué pasa con las coordenadas polares? Como ustedes se dieron cuenta en las coordenadas cartesianas. Dime. Pero me surge una inquietud, si podemos regresar a la anterior. Claro que sí. Edinson, ¿cierto? Sí, correcto. Ya voy reconociendo voces. Bien, Listo. profe, tengo una inquietud. Resulta que tenemos el origen cero y usted me dice que es antihorario. Ajá. Si yo sé que en 135 hacia la izquierda igual tengo los mismos 45 grados, Ajá. ¿cómo? Si usted nos dice, es que no sé cómo formular la pregunta. Si yo quiero expresar esos 45 grados al contrario, a la izquierda, pero usted me dice que yo parto de cero y siempre es antihorario, yo cuando tenga que hacer un dibujo podría decir 135 que me equivale a 45 a la izquierda, o siempre tendría que poner los 135. O sea, digamos, es que depende cómo tú vayas a hacer el dibujo. Si tú lo estás haciendo a mano, recordemos el ejercicio que hacíamos de los isométricos, ¿no? En el segundo ejercicio del módulo 1. Pues si yo tengo una escuadra que tiene 45 grados, pues la ubico hacia un costado o hacia el otro para saber cómo voy a dibujar los mismos 45 grados, ¿sí? Tú no vas a tener inconveniente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy hablando con AutoCAD, digamos cuando estoy usando AutoCAD, es una interfaz a través de la cual yo me voy a comunicar. Entonces, AutoCAD tiene un lenguaje, ¿sí? Entonces yo le tengo que dar las instrucciones claras en el lenguaje que él maneja para que él me entienda que yo quiero una línea de 45, pero hacia este costado, ¿sí? Para poder decírselo a él, él solo entiende un sistema de coordenadas polares, por lo cual entonces yo tendría que decirle, mire, yo sé que yo necesito una línea de 45 grados de inclinación, pero con el ángulo hacia el costado izquierdo. Pero entonces yo sé que AutoCAD solo me va a entender diciéndoselo en coordenadas polares, por lo cual yo tengo que decir, bueno, 45 menos 180, entonces son 135. Entonces, hágame un ángulo de 135.
¿Sí? Perfecto, ¿Más profe. claro? Me quedó muy Listo. claro, sí, señora. Gracias. Vale. Bueno, Siempre, entonces... discúlpeme, Claro. profesora, siempre en este sistema es contrario a las manecillas del reloj. Sí. Vamos en sentido inverso. Si decimos nosotros la circunferencia total son 360 grados y yo quiero decir una de, digamos, 315, y implica darle la orden a AutoCAD en sentido de las manecillas del reloj. No es trazar, por ejemplo, el ángulo de 45 grados, o sería igual. Manualmente se puede hacer, pero en AutoCAD no lo puedo hacer. Trazar el ángulo directo de 45 grados o darle la orden directa de 45 grados, sino restarle en ese caso. 45 grados únicamente si es en este cuadrante, ¿sí? Sí, correcto. Pero si el cuadrante es cualquiera de estos otros, ya tengo que tomar son esos ángulos de referencia. Entonces yo puedo decir, bueno, estoy acá, yo sé, miren, lo que ustedes no se les pueden olvidar, ustedes siempre van a saber, y eso es clarísimo para todos, que totalmente vertical o perpendicular es 90 grados, ¿cierto? Que totalmente horizontal sería 180 grados. Que, sí. Digamos, vertical pero hacia abajo serían 270 grados. Esos son, digamos, los referentes que ustedes no pueden olvidar. 0, 90, 180, 270, 360. Eso lo tenemos siempre como referentes. Entonces, yo ya sabiendo, yo necesito los 45, pero aquí. ¿Sí? Entonces, sí. Esos 45, como yo sé que 45 y 45 da 90, pues yo no importa que yo haga sumando esos 45 a 270 o restándoselos a 360, ¿sí? Pero yo tengo que calcular cuánto es ese ángulo en sentido antihorario para poder expresárselo al programa, ¿sí? Sí, entendido. Listo. Bueno, entonces, yo, como les decía, las coordenadas cartesianas, si ustedes pues recuerdan de los primeros ejemplos que estábamos viendo, esas coordenadas tenían dos valores de referencia, ¿no? Digamos, el X y el Y. ¿Qué pasa o cómo diferencio yo las coordenadas polares? ¿Sí? Porque yo hablo de, si yo veo entre paréntesis dos números separados de una coma, yo sé que es coordenada cartesiana y yo me desplazo tanto en X y tanto en Y. Pero para expresar las coordenadas polares, lo que debo hacer es siempre expresarlas con el signo ángulo, ¿sí? Con este símbolo que ustedes ven acá. Entonces, siempre el primer valor que se incorpora es la dimensión o el largo de la línea, ¿sí? La longitud como tal, luego el signo ángulo y luego el ángulo como tal, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que esta es una línea que tiene 10 unidades de longitud con un ángulo de 45 grados. Este ángulo, digamos, esta línea, perdón, que está representada acá, se está expresando, ¿qué quiere decir? Que tiene 7 unidades de longitud, pero yo no estoy contando las 7 unidades aquí en alguno de los ejes, no. Yo digo son 7 unidades con un ángulo de 140 grados. ¿Listo? Sí. O sea, bueno, aquí obviamente, yo digamos, si yo los cuento acá, pues yo tengo los 7 unidades y ya tiene la inclinación, ¿sí? Pero digamos que el trazo como tal, el punto de referencia es la longitud y el ángulo. Ahora, ustedes me dirán, si yo tengo este ángulo de 140 en coordenadas polares, ¿cuánto equivale ese ángulo que yo dibujaría manualmente con respecto a este eje? O sea, ¿cuánto sería este ángulo que termina acá? 45. ¿45? 90. Pues 45 en el eje izquierdo, entre Y y X al lado izquierdo. No, aquí mira, aquí tengo 140, entonces acuérdense. 0, 90, 180. 180 menos 140, 40 grados, no son 45. ¿Listo? Porque tienes que ver cuál es el ángulo que está acá. El de 45 es más fácil porque tú sabes que tienes arriba el mismo ángulo que abajo, ¿sí? Pero en el caso de 140, pues ya es diferente.
Sí. ¿Listo? Serían 180 menos estos 140. Ahora, eso es como que ustedes vean ese ángulo y para representarlo lo hacen al revés. Es decir, yo digo, si tengo, me dicen aquí un ángulo de 40, pues yo ya sé que a 180 le resto 40, le resto 40 y me da 140 unidades. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo combino esas coordenadas? ¿Sí? Yo puedo tener, así como yo les daba el ejemplo de ir a la casa de uno de ustedes y que me dieran las instrucciones para ir a la papelería, entonces yo puedo, para representar, por ejemplo, este objeto que tengo acá, yo puedo expresarlo a través de unas instrucciones como comandos, sean coordenadas cartesianas o coordenadas polares, y sean absolutas o sean relativas. Entonces, cartesianas porque sean expresadas como los números entre paréntesis, o polares porque sean con el ángulo, la longitud y el símbolo de ángulo y el ángulo como tal, ¿sí? Y en frente a absoluto o relativo es porque sean desde el punto de origen o porque sean relativas porque se indiquen como arroba. Listo, entonces, acá tenemos diferentes puntos. Tenemos un punto 1, 2, 3, 4, 5. El primer punto como tal, que es 1, tiene una coordenada que se muestra como 2.7. ¿Esta es coordenada absoluta o relativa? Este 2.7, ¿qué me dice? Absoluta. Absoluta, ok, porque entonces yo cuento acá 2 unidades en X y 7 unidades en Y. Pero ¿qué pasa? Sí. Cuando me dicen avance desde este punto, si yo les digo acá arroba 4.5 ángulo 0, ¿qué quiere decir? Avance de arroba desde este punto de origen, avance 4.5 unidades y ¿con qué ángulo? 0, o sea, totalmente horizontal hacia la derecha, ¿sí? Si yo estuviera acá y fuera arroba 4.5 con ángulo de 180, ¿cómo sería esta representación, esta línea, este punto? Sería del lado izquierdo. Hacia la izquierda, o sea, esos 4.5 serían hacia acá. Ahora, después de este punto 2, ¿cómo hago para llegar o trazar la línea hasta el punto 3? Arroba 3.54. ¿Eso qué me indica? Que esta línea mide 3.54 unidades y tiene un ángulo de 315. Pero ¿cómo 315 si está en este cuadrante? Entonces miren que no es desde este cuadrante, desde este origen general, sino que es desde este punto en el que yo me imagino nuevamente, tengo mi eje cartesiano acá, 0 grados acá, 90 acá, 180, 270, 315. ¿Sí se dan cuenta? Lo que quiere decir que yo puedo imaginarme un plano cartesiano siempre en cada punto cuando tengo una arroba. Exactamente, porque es un nuevo punto de referencia. Tu nuevo 00 no va a ser este origen general, sino que va a ser el punto de referencia que está para cada punto. O sea, si yo veo aquí arroba, mi punto de referencia es este. Para el punto 3, ¿cuál es el punto de referencia? Pues el punto anterior, el punto 2, ¿sí? Miren este, 2.5 unidades con un ángulo de 270, o sea, completamente hacia abajo, recto. Y miren este que es 7 unidades con 180 grados, o sea, totalmente horizontal hacia la izquierda. Y acá, para volver al punto 1, ¿cómo hago? Arroba 5 unidades con un ángulo de 90, o sea, totalmente recto hacia arriba. ¿Queda claro? No, sí. Sí, señora. Pero ese silencio, esa pausa, bueno, espero que no sean dudas, pero bueno, ustedes ya saben que, miren, digamos que esto uno en el momento de la práctica es que ya va asimilándolo más. De pronto al inicio como que, de pronto será que sí entendí bien o será que no, pero créanme que ya en el mecanismo que ustedes van haciendo los dibujos, van tomando, digamos, esa apropiación y ya va siendo cada vez más claro. Bueno, no sé qué pasó acá, que Una no me pregunta. avanza. Listo, claro, dime. Armando, Armando. volviendo a la anterior, Claro. normalmente siempre se va a leer a la derecha. ¿A qué te refieres con que siempre se va a leer a la derecha? O sea, si me dicen describa el dibujo, siempre tengo que empezar
de izquierda a derecha, digamos en el No, caso. O yo depende de contrario. tu punto de origen, porque mira que si yo empiezo, si yo digo que mi punto 1 es acá, que mi Ujú. coordenada general sea 7, 2, ¿sí? Y Sí. que entonces avance, el punto 2 sea este, pues avanzo a la izquierda. Depende de esta instrucción, de esta posición que te indique el sistema o la Ajá. coordenada como tal que tú quieres representar. Ah, bueno, listo. ¿Listo? Bueno, Profe, discúlpeme. dime. En otras palabras, en AutoCAD no tenemos signos positivos o signos negativos, como en una coordenada de XY normal. Se podría, pero no tendría sentido. No, porque de todas formas lo estás expresando, o sea, positivos y negativos, por ejemplo, en coordenadas cartesianas. Porque si tú necesitas hacer, si tú tienes, digamos, si vas a hacer un punto desde acá, desde el punto de origen, si el punto inicial es menos 2,7, pues vas a tener que indicar que es negativo, ¿sí? Pero Sí. entonces en coordenadas polares, pues no tiene sentido porque tú estás indicando las direcciones en este sentido. Sí. ¿Sí? Pero, ¿Queda claro? ¿O, no, o tal vez no profe, entendí tu pregunta? la pregunta mía es, sí, tengo claro que en coordenadas cartesianas, positivo y negativo, y la dirección lo tengo bien definido dónde es positivo y dónde es negativo. La Ajá. pregunta mía es, en coordenadas polares no se habla de positivo y negativo. Por ejemplo, esa figura que estamos viendo allí, para ubicarla al otro plano, es decir, al lado izquierdo de donde se encuentra, ¿qué signo yo le colocaría? Porque en el plano cartesiano estaría todo positivo allí. ¿Sí me hago entender, profe? Sí, Digamos ok. en el primer cuadrante del plano cartesiano. Ahora, para pasarlo al segundo cuadrante del plano cartesiano, es decir, a la izquierda. Digamos acá, que estuviera en este plano. Exacto, profe, exacto. Entonces, Mira, sí, señora. si ya te entendí, mira, si estuviera acá el cuadro, muy seguramente para las coordenadas que tú expreses como coordenadas cartesianas vas a expresarlo. Pero si tú tienes acá coordenadas relativas, quiere decir que es a partir de este punto y con los ángulos, entonces no da lugar a un signo negativo, porque mira, este es en sentido negativo. Yo pensando, si yo tomara como origen relativo este punto, ¿sí? Que tengo acá, el punto 4, y voy a expresarlo en coordenadas cartesianas, ¿cómo sería? Arroba, ¿sí? Porque es desde este punto, ¿sí? Arroba, aquí me dice que es 2. No, perdóname, este 2,5, no, este es 2,5 acá. Este sería 7 unidades con 180 grados, ¿sí? ¿Cómo se expresarían estas 7 unidades? Este desplazamiento totalmente horizontal hacia la izquierda, que sería, uno lo entiende, pues es negativo. Pues entonces en coordenadas cartesianas sería arroba, porque es desde este punto, menos 7,0. Perdón, 0, perdón, sí, menos 7,0, es decir, menos 7 unidades en el eje X a la izquierda y Sí. 0 en el eje Y. Sí. ¿Sí? ¿Te queda más claro? Sí, sí, claro, profe. Claro. Listo. Bueno, entonces Gracias. continuemos, porque esto solo es el inicio. Profesora, Dime, una pregunta que de dime, pronto, Kevin. volviendo al tema anterior, ¿puede poner la diapositiva? Claro, cuéntame. Aquí en Dime. las coordenadas polares relativas, es como decir de que cada una es la origen de la siguiente. Exacto. Por lo Exacto, mira. menos el 2 origina para hacer los ángulos de la 3. Cuando llego a 3, a la coordenada 3, luego nuevamente pongo como en 0 nuevamente un plano y tomo el de la 4, ¿cierto? Eso es lo que Mira, entiendo. estas son las instrucciones, ¿sí? Tómalo, exacto, tómalo como instrucciones. Para llegar al punto 1, esta es la instrucción, avance 2,7. Para Sí. llegar al punto 2, la instrucción es arroba 4,5,0, es decir, avance 4,5 unidades en sentido totalmente horizontal, con 0 grados de inclinación, desde este punto. Cuando ya estás en este punto 2, ¿cuál es la instrucción para llegar al punto 3? Mire, usted desde este punto 2 avance 3,54 unidades con un ángulo de 315. Entonces, 415. desde el punto 2, siempre va a ser desde el punto anterior
¿A qué punto estás ligado? ¿Desde qué punto estás teniendo como referencia? ¿Listo? Sí, ahí fue donde tuve la confusión porque vi que los 180 quedaba abajo y me daba, era partiendo del 0 desde la 3. Entonces, ahí, 180, pero mira que, exacto, es que mira, este 180 es la instrucción para llegar desde este punto 4. desde la O 4, sea, sí, sí, desde sí. el punto 4, ¿cómo llego al punto 5? Avanzo 7 unidades con 180 grados de inclinación. ¿Cómo Sí, era que llego estaba confuso. al punto 1? Sí, estabas confundiendo los puntos de referencia. O sea, la Sí, instrucción para llegar a ese punto lo encuentras en el punto en el destino, ¿sí? Para había llegar, invertido el punto 4 con el 5, eso era lo exacto, que fue. listo, vale. Bueno, Listo. entonces, como les decía, eh, la interfaz del programa lo que me permite es, yo voy a comunicarme con el programa. Entonces, yo al programa como tal, yo tengo un ambiente de trabajo en el que yo digo, yo quiero dibujar un triángulo. Entonces, ¿cómo le doy las instrucciones al programa para que él me entienda y me dibuje el triángulo del tamaño que quiero, de las características que quiero y en la ubicación que quiero? ¿Sí? Todo es comunicación. Es que, por ejemplo, Juliet o Kevin, entonces me digan claramente cuántas cuadras es que debo avanzar en cada uno de los puntos de referencia para llegar a la papelería y no de pronto llegar al supermercado. ¿Sí? En pocas palabras es eso. Yo necesito dar las instrucciones claras para que el programa me entienda. Y asimismo el programa da unas guías de, bueno, tú quieres que haga un círculo, entonces necesito que que me indiques tales parámetros o tales aspectos, desde qué punto, de qué tamaño, ¿sí? Entonces eso es como lo que tienen que tener claro, que todo es una comunicación. Esto ya entonces se los he dicho de diferentes maneras, pues son unas señales visuales. Cuando yo le doy esas señales o esa comunicación, esas instrucciones, pues el programa representa gráficamente en ese ambiente de trabajo lo que yo le indiqué y por tanto esa señal visual es lo que el usuario va a comprender. O sea, yo voy a decir, ah, sí me dibujó el triángulo en la ubicación que quería y de las dimensiones que quería. ¿Sí? Y que si otra persona va a visualizar eso, pues también va a entender, ah, sí, es un triángulo y está en esta ubicación y tiene tal tamaño. Entonces, estas herramientas, esta herramienta, digamos, de AutoCAD, también vale la pena resaltar que permite desarrollar no solo dibujos en 2D, así a partir de los, por ejemplo, los sistemas de coordenadas que les estoy mostrando, sino que también se pueden desarrollar en 3D, o sea, se pueden desarrollar cuando ustedes van a los proyectos de vivienda, donde muestran, pues no sé, está la casa de la sala de ventas, pero el lote o está una casa que están por, digamos, por demoler, o es un lote que donde se van a construir un proyecto de vivienda, pero ustedes ven los dibujos de cómo son las vías, cómo serían esos apartamentos, los edificios, que las familias saliendo con su mascota del edificio, todo eso que se hace en 3D, todo eso se puede hacer a través de AutoCAD. Obviamente, pues con los aplicativos y los complementos que a veces algunos me decían, no, es que en la página hay una cantidad de programas que no sé cuál es el que hay que descargar. Todos son esos complementos que soportan para diferentes disciplinas los trabajos que se pueden hacer. Esto es del proceso de verificación que pues ya digamos no lo voy a comentar. Lo que sí les agradezco es que en el momento, así como le indiqué anteriormente a Juliet sobre su dificultad porque no le han dado respuesta de registro o porque tuvieron algún inconveniente, pues ya en el caso puntual de cada uno, pues me van contactando para yo poder ayudarlos. Lo que quiero es que se animen a instalar el programa y que puedan aprovecharlo durante el año de licencia. Este programa es una versión educativa, por lo tanto no tiene costo. Al ser AutoCAD un programa comercial, ustedes tendrían que comprar el programa, pero esta versión educativa implica que ustedes mientras mantengan la calidad de estudiantes pueden mantener una licencia. ¿Qué pasa el año desde el tiempo que lo descargaron? Pues mientras ustedes estén como estudiantes de la UMB o de cualquier otra universidad, pues se puede renovar esa licencia, ¿sí? Entonces, los animo a que, digamos, no desistan de esto, porque de todas formas la aplicación web fue algo habilitado
como contingencia frente a la pandemia, como les comentaba, pero no tenemos certeza de cuánto tiempo vaya a estar disponible. Entonces, de allí la importancia que ustedes puedan contar con este programa, no solo para terminar la asignatura, sino que también si ustedes quieren usarlo, si se animan a usarlo para diferentes trabajos, pues qué chévere, ¿no? Que les quede esta herramienta como para el uso en diferentes asignaturas. Ya entonces con esto voy a pasar a compartirles ya la ventana del programa AutoCAD para hacer una presentación de aspectos generales. Quisiera primero, perdón un segundito, voy a verificar acá la pantalla que no la encuentro. Quisiera verificar, bueno, aquí en el aula vamos a hacerlo. Entonces, como ustedes saben, yo les voy a enviar un instructivo como un tutorial con algunas recomendaciones generales para, digamos, que se diferencian en el uso del AutoCAD que ustedes instalan en el computador. Entonces, ustedes buscan en Google AutoCAD Web App y simplemente entonces dan ingresar y ya ustedes entonces, bueno, aquí ya como yo ya tengo ingreso automático, no, miren, aquí me lo solicito, no, bueno, ustedes dan el ingreso con su correo @academia o .umb.edu.co, su contraseña cuando ya hayan creado este usuario y este es el ambiente de trabajo en el que ustedes pueden tener, digamos, sus trabajos. Digamos que hay una nube donde ustedes pueden guardar la información. Miren que con el correo de institucional, ustedes tienen acceso a OneDrive. Y esta nube de información, ustedes pueden seleccionarla para guardar sus archivos en OneDrive, ¿sí? Con su cuenta institucional, ¿sí? De tal forma que ustedes aquí administran, crean una carpeta, entonces los ejercicios entonces de expresión gráfica yo los voy a guardar en este punto. Digamos que acá no tengo ningún trabajo, entonces pues voy a poner uno que se llame ejercicio 1. Sistema de unidades métrico, digamos que ese sí por defecto siempre lo vamos a tomar, aunque pues para el caso de los ejercicios que estamos tomando pues no hay mayor repercusión. Y miren cómo es este ambiente de trabajo en la versión web. Voy a mirar unos elementos generales acá y luego paso a la versión del computador. Aquí tenemos algunas herramientas, ¿sí? Para, por ejemplo, lo del modelo y el layout, la vista de presentación, ustedes lo tienen acá. Las propiedades del modelo o del layout se seleccionan acá. Digamos que para los primeros ejercicios ustedes simplemente van a trabajar acá. Recomendación número 1, chicos, siempre hagan uso del mouse. Si ustedes tienen portátil, no usen portátil, el pad mouse, el que viene incorporado en el computador, porque ergonómicamente y digamos para la facilidad de uso de este programa realmente es desgastante si ustedes no usan mouse. Tienen que tener un mouse conectado al computador para que, por ejemplo, con el scroll, con la ruedita que está en la mitad, yo pueda, por ejemplo, miren, yo me alejo subiendo la ruedita o si avanzo con la ruedita me acerco. Esta grilla o malla de referencia, pues digamos que pues a veces uno la puede quitar si lo prefiere. Y miren el eje X y el eje Y, ¿sí? Para poder yo desplazarme. Si yo oprimo el scroll, la bolita de la mitad, miren que puedo arrastrar y mover. Bueno, ustedes ya van descubriendo este tipo de características. Aquí hay unos elementos básicos que ustedes pueden dibujar, ¿sí? Cuadrados, círculos, líneas, etcétera, digamos curvas, polilíneas, sombreados, para anotaciones, entonces para medir, para verificar las dimensiones de un objeto, acotar cuando yo voy a especificar las dimensiones de un trabajo, texto, puntos de referencia para indicar, digamos, esas especificaciones de un punto como tal, propiedades como tal de las líneas o bueno, de lo que yo vaya a trabajar las tengo acá, los layers o las capas, que ya eso ustedes debieron haberlo visto en los tutoriales y en el multimedia que está en el módulo. Entonces, pues digamos que aquí se pueden crear, configurar según, aquí no podemos configurar tantas características, ¿sí? O sea, yo puedo seleccionar algunas especificaciones de líneas, ¿sí? Pero digamos la parte de colores y eso pues no lo puedo usar o potencializar tanto. Finalmente, aquí tenemos modificar y ¿esto qué quiere decir? Que con estas
comandos o propiedades, yo puedo editar los objetos que yo haya representado, ¿sí? Aquí vemos diferentes objetos que ya se los voy a explicar, pero antes de eso quiero mostrarles que en este ambiente de trabajo tenemos la barra, digamos, donde yo inserto los comandos es acá. Este es mi teléfono o mi línea de comunicación con el programa, ¿sí? Aquí yo le indico los comandos. Yo tengo dos opciones. O seleccionar de acá algunas de las pocas herramientas que hay aquí que se visualizan, o indico el comando. Si yo voy a hacer un círculo, yo puedo seleccionar este, o puedo escribir círculo acá o la abreviatura, ¿sí? Ahora, cuando yo hago esto, siempre tengo que estar pendiente de lo que me dice acá. Esto sí, por defecto, sí, en la versión web es en inglés, ¿sí? Pero entonces, siempre que, digamos, yo indique un comando, me va a decir acá, bueno, ¿quieres un círculo, pero desde dónde? ¿Desde qué punto de referencia? Hay que verificar qué es lo que me pide como segunda instrucción frente a lo que yo deseo hacer aquí. Y lo de referencia a objetos está aquí en este punto, modo ortogonal está aquí y digamos que pues bueno, estos ya se los voy a explicar. Listo, aquí entonces, por ejemplo, yo voy a escribir C de círculo. Miren que aquí me muestra, si ven ¿ustedes ven la ventana que se despliega cuando escribo C? Sí, señora, clarito. Listo. Entonces, miren que si yo voy a escribir círculo, me aparece la C y aquí los comandos sí por defecto están en inglés. Entonces, C le doy Enter o barra espaciadora. Como recomendación, a mí me parece muy práctico trabajar, pues yo en mi caso que soy diestra, yo uso el mouse con la mano derecha y con la mano izquierda escribo el C y uso la barra espaciadora. Cuando yo doy ese enter, como que le mando, le hago el envío del comando o de la instrucción, lo puedo hacer con enter o barra espaciadora. Recomendación, usen barra espaciadora con la mano con la que no usan el mouse, ¿sí? Entonces, C, barra espaciadora. Entonces, miren que aquí sale círculo. Especifique el punto central del círculo, ¿sí? O estas son dos opciones, que si yo tengo 3 puntos de referencia para hacer el círculo o 2 puntos, o si tengo una tangente y un radio de referencia. Digamos que para este caso, entonces, el círculo yo lo puedo expresar, escojamos una coordenada cartesiana. Entonces, el círculo va a ser 100, 200. Enter. Y miren que aquí yo me acerco y ya entonces tengo frente a mi eje 0, tengo la ubicación de ese punto 0 desde donde yo voy a dibujar el círculo. ¿Sí ven que está como amarrado al punto de referencia? Este amarre que se ve acá, esa línea punteada, es el arroba. Es desde este punto, 100,200, ¿cuál va a ser el diámetro o el tamaño? Miren que acá la instrucción después de esto dice, especifique el radio del círculo o diámetro. Entonces, digamos que yo sé que mi radio es de 300 unidades. Unidades entendiéndose como centímetros, metros, no importa aquí. Entonces, 300. ¿Y qué pasó? Miren que no veía nada. ¿Por qué? Hago con el mouse, hago el zoom o me retiro un poco y aquí tengo el radio de 300. Voy a hacer otro círculo con las mismas coordenadas. Dijimos 100,200, pero ahora lo voy a hacer con diámetro. Yo quiero expresarlo en diámetro. Entonces, en el otro programa, en la versión de escritorio, yo puedo escribir D de diámetro y ya asume que el valor que le voy a ingresar es diámetro, ¿sí? En este caso, yo selecciono aquí este cuadro de diámetro y aquí ya cambia la señal. Ok, entonces especifícame cuál es el diámetro de tu círculo. Entonces, vamos a decir que el diámetro es 150. Y ya tenemos miren que se ha dibujado el círculo más pequeño con el mismo punto de referencia. Son concéntricos, ¿sí? La opción de medidas, entonces yo puedo, digamos, seleccionar esto y verificar ciertas especificaciones aquí de medidas frente a coordenadas o al diámetro. Hay diferentes comandos que podemos usar acá. Tenemos coordenadas, en los comandos tenemos, por ejemplo, el seleccionar para mover. Yo puedo seleccionar los objetos, doy escape si no quiero no, solamente quiero seleccionar este. Entonces lo selecciono y le pongo, creo que aquí es Move, M, Enter,
Y para mover, miren que acá, esto es lo de la referencia a objetos que está en los tutoriales, entonces desde el punto central, o no, yo quiero que sea desde este punto, entonces selecciono, miren que cuando yo lo seleccioné y le dije Move, aparece acá, especifique el punto base de desplazamiento, o sea, desde qué punto de referencia lo va a mover. Yo puedo moverlo desde el centro, o puedo decir que desde un punto de referencia. En este caso yo digo, bueno, voy a moverlo desde el centro, y ahora ¿dónde lo voy a desplazar? Simplemente lo ubico. Yo puedo seleccionar un punto acá de referencia que no se me activa, no sé por qué. Muestra, a ver, por ejemplo, tangente. Intentemos activar. No se me activa. Bueno, debería activarse. Y especifica el segundo punto de desplazamiento. No, ¿qué pasó acá? A ver, voy a seleccionar M y el punto de referencia y digamos que sea, bueno, digamos que sea acá. Y miren que ya aquí ya lo moví, haciendo simplemente clic con el mouse, ¿vale? Listo, ya aquí digamos que he navegado un poco con este programa y voy a pasar en este momento a la versión de escritorio, para que sepan ustedes también desde la versión de escritorio cómo se maneja. Entonces, acá tenemos la versión escritorio. Si la encuentro. Listo, acá lo tengo. Entonces aquí, este es mi programa que tengo en el computador. Listo, entonces acá simplemente yo puedo dar, abrir, crear uno nuevo. Esto tiene el ambiente más o menos como Office. Miren que tiene diferentes pestañas. Aquí yo digo voy a crear un nuevo dibujo. Cuando me pregunta acá que si uso una plantilla, yo normalmente uso esta por defecto, acá ISO. Esto es porque hay las normas esas normas ISO de dibujo técnico están incorporadas. Entonces los códigos, los nombres de los estilos de línea, punteado, los grosores, todo eso está incorporado en esas, digamos, en esas plantillas. Digamos que para este caso, pues ustedes pueden escoger cualquiera, no hay ningún inconveniente. Miren entonces acá miren que acá los elementos para dibujo, para modificar o anotar o las capas o bloques, todo esto está en esta barra. Y aquí ustedes ven la barra de herramientas, esta barra de comandos, ¿sí? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, con el ejercicio como tal que vamos a desarrollar en esta actividad, ya la actividad 3 de la asignatura, vamos a revisar entonces algunos de los comandos primero y luego vemos cómo se hace la actividad. Digamos que yo tengo diferentes, o sea, los invito entonces a que ustedes revisen los comandos como tal que se pueden usar acá o que se pueden usar a través de esta línea. Digamos, yo puedo escribir línea L y miren que ya aparecen los posibles comandos. Entonces, L, Enter o barra espaciadora y dense cuenta acá, como yo lo tengo en español, pues aquí ya puedo verlo. Precise el primer punto. El primer punto yo lo puedo elegir libremente o por coordenadas. Entonces, yo puedo decir que mi primer punto va a ser 50,20. Si yo me acerco, ya tengo acá, entonces, mi punto de origen 50,20, ¿sí? Ahora, el siguiente punto, ¿cuál sería? Digamos que hagamos una línea que sea desde este punto hasta avanzar 10 unidades hacia la derecha. ¿Cómo lo haríamos? Con coordenadas relativas. ¿Quién dice? ¿Quién dijo yo? Usando la arroba, profesor. Ok, coordenadas relativas es con el arroba. Exacto, pero en este momento estamos amarrados a este punto de referencia, o sea que esa es la aclaración que quería hacerles. Aquí yo veo la arroba en el dibujo que voy a representar, ¿sí? O sea, yo sé claro que es a partir de este punto, pero entonces simplemente yo voy a indicar esas 10 unidades y hacia la derecha, 10 unidades totalmente a la derecha. ¿Cómo sería en coordenadas cartesianas? 10 arroba 10 y el ángulo 180. No, en coordenadas cartesianas. Entonces, cartesiana sería 10,0, porque sería 10 a la derecha y 10 en el eje X y 0 en Y. ¿Sí se dan cuenta? Ya aquí lo tengo. Okay. Si yo vuelvo a dar Enter o barra espaciadora, me suelto.
Ya no tengo ese arroba ligado, este punto de referencia, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer una línea, si yo digo línea, el punto de origen, si es 0,0, miren dónde está. Esto quiere decir que desde este punto de origen se trazó esta línea, no desde el punto de origen. Miren que como yo estaba ligada o amarrada a ese punto, ya el arroba está incorporado, pero ustedes, digamos, lo interpretan. Si yo voy a hacer una línea ahora con coordenada polar, entonces vamos a hacer esa misma línea. Voy a hacerla aquí abajo, pero voy a hacerla con coordenadas polares relativas. Relativa porque ya estoy ligada a este punto, ¿sí? O sea, ya ahí se entiende que estoy, digamos que el punto no es 0, 0, sino este. ¿Cómo sería esta línea de 10 unidades en coordenadas polares? ¿Quién dijo yo? Sería arroba 10 y ángulo 0. 10, ángulo 0. 0. Y listo. ¿Sí ven? Listo. Ahora, si yo quisiera acotar, entonces yo puedo seleccionar un objeto para verificar y me queda así como vemos en los planos las dimensiones, las especificaciones, veo aquí las medidas. Si yo quiero ajustar las propiedades de esta cota o de esta línea, entonces las propiedades de esta línea las voy a ajustar por capa, ¿sí? Las propiedades de lo voy a ajustar digamos, por las propiedades de este objeto. Entonces selecciono el objeto, botón derecho, voy a propiedades y se despliega el cuadro de propiedades. Entonces aquí tengo un montón de especificaciones, ¿sí? De las especificaciones generales por capa, de las líneas y las flechas. Miren que yo puedo cambiar el tamaño de las flechas. Entonces digamos que no, es que este número y esta flecha es muy grande para el tamaño del dibujo que yo estoy haciendo, no es proporcional. Entonces el tamaño de la flecha, ajustémoslo a 1. Miren. Y el tamaño, entonces voy a texto. Tamaño del texto está a 2.5, ajustémoslo también a 1. Y miren que ya entonces ya puedo ajustar a dimensiones que sean proporcionales a los objetos que estoy representando, ¿vale? Listo. Tenemos acá entonces, digamos que vamos viendo esta capa de propiedades, por ejemplo, ya la cierro porque pues no la necesito y vamos a ver entonces los ejercicios como tal que ustedes van a desarrollar en esta oportunidad en el aula. Yo sé que van a surgir preguntas del uso del AutoCAD, pero lo único que les puedo decir es que solo practicando van a ustedes a comprender pues toda la... van a ustedes a comprender digamos, las actividades como tal, o mejor dicho, van a poder adquirir la destreza en el uso de los comandos que van a trabajar. Ahora les estoy compartiendo toda mi pantalla porque lo que voy a hacer es ajustar el tamaño de esta para abrir la otra ventana. Vamos a mirar primero, ay caramba, esta no es. Vamos a mirar primero aquí en la página la descripción de nuestra próxima actividad. Listo, tenemos entonces que la actividad es ejercicios prácticos AutoCAD. Como fecha para esto está habilitada la actividad desde este lunes 21 de septiembre hasta el 5 de octubre. Y de una vez les digo, chicos, digamos, son varios ejercicios. Así que, porfa, pilos muy juiciosos desde este momento para que puedan desarrollarlos todos, que puedan aclarar las dudas a tiempo y no de pronto que me estén escribiendo el fin de semana, el sábado ya a las 11:30 o a las 11:45 de la mañana, previo a la fecha de la entrega. Entonces, profe, es que tengo duda en el ejercicio número 3. Entonces, Profe. porfa, muy juiciosos. Porque Profe. van a surgir Parece que preguntas. dijeron Armando. No, para nada, hermano. No, para nada. Profe. No, ustedes han sido muy juiciosos, de verdad, y yo entiendo las dificultades que se presentan con trabajo, con sus compromisos laborales, y siempre va a haber ese apoyo de parte de los docentes para que ustedes puedan cumplir con las actividades. Pero sí es importante que revisen previamente esto para que no se acumulen, porque como les digo, son muchos ejercicios, ¿vale? Dime quién me iba a preguntar algo, porfa. ¿Quién era que no estaba viendo la pantalla?
Yo, profe Edison, profe, es que a mí me gustaría, pues no sé, la Claro. manera de que nos ajustara los horarios siempre hasta la medianoche. Es que usted tiene los horarios casi todos en la mañana, los ¿De cierres de cierre? las actividades, sí. Mira, los cierres de las actividades normalmente se estipula que, digamos, el tiempo de la actividad son 2 semanas. La semana como tal termina el domingo a la medianoche, ¿sí? Muchas veces, pues obviamente en la madrugada yo no voy a hacer calificaciones o gestiones de mentorías, entonces por eso es que yo la dejo hasta las 8 de la mañana. ¿Sí? Pero las 2 semanas terminan el lunes a las 8 de la mañana, porque ya han terminado esas 2 semanas. Ahí es cuando a veces yo les digo, no te preocupes, ustedes igual, ustedes me hacen el correo, la solicitud frente a la dificultad, al imprevisto, a las dudas que ustedes tengan y yo respondo oportunamente. Pero los lunes yo hago las mentorías precisamente de estas actividades para verificar entonces quiénes necesitan ampliaciones y quiénes no. ¿Ves? O sea, ¿sí entiendes por qué lo hago así? Porque, digamos, la actividad termina o el plazo de la actividad es el domingo a la medianoche. De acuerdo, ¿Vale? profe, mil gracias. Sí, señora, tiene Listo. toda la razón. Igual, ustedes saben que yo no le he dicho no a ninguno. En la medida de lo posible, siempre que el calendario académico lo permita, pues yo les voy a apoyar, pero lo que no quiero es que se les acumulen los trabajos. Y por eso quiero animarlos a que traten de hacerlos muy puntuales y traten de avanzar lo que más puedan desde este momento, ¿vale? Listo. Tenemos entonces el desarrollo de la actividad. Estos ejercicios entonces se llaman ejercicios prácticos de AutoCAD y lo que ustedes van a desarrollar a través de esta actividad es el lograr esa interactuación, ese interactuar con la interfaz para reconocer ese entorno gráfico en el que puedan trazar o representar esos elementos gráficos que se aplican pues para planos técnicos que ustedes puedan desarrollar. Y la competencia de puntualmente aplicar los comandos en la creación y edición de elementos básicos en el programa AutoCAD para la construcción de planos técnicos. Ahora, cada estudioso entonces, bueno, va a instalar el programa o va a usar la aplicación web como ya lo vimos. Les voy a compartir un tutorial, digamos, con algunas especificaciones o recomendaciones de aspectos diferentes entre la versión web y la interfaz ya del programa en sus computadores. Y van a desarrollar los 12 ejercicios propuestos y descritos en esta guía. Por eso es que les he recalcado tanto esto. ¿Qué es lo que van a entregar? Entonces, ustedes van a cargar en la plataforma cada uno de estos ejercicios, ¿sí? De archivos independientes formando formato DWG. DWG es el formato de AutoCAD. Es decir, si ustedes ven un archivo que termina en .doc o .docx, ustedes saben que es un archivo de Word, ¿sí? Si termina en PPT o PPTX es PowerPoint. Entonces, toda la extensión .dwg hace referencia a AutoCAD. El material de apoyo, pues la lectura del material de estudio del módulo 2, encuentros sincrónicos, la guía, bueno, la guía práctica, la guía como tal para los ejercicios como tal y manual del usuario, pues que todo esto está en el material complementario. Van a descargar la guía, que la guía ya la tengo aquí. Ay, caramba, no la veo. Listo. Esta es la guía con los ejercicios, ¿sí? Y ustedes van a seguir, digamos, como estas recomendaciones, este instructivo para desarrollar los ejercicios. Natalia, ¿Están su viendo? hermana. Ah, bueno. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Edison. Gracias. Listo, entonces, ¿cuáles son los ejercicios? Los 2 ejercicios son los que están acá. Miren que son, digamos, ustedes traten de mirar siempre y de ver si un ejercicio se ve muy completo, no se vayan a preocupar. Simplemente ustedes traten de buscar cuál es el punto más sencillo por el cual puedo empezar a trabajarlo. ¿Listo? Nosotros vamos a tener otro encuentro sincrónico la próxima semana para precisamente avanzar en los ejercicios, que ustedes aclaren las dudas, que sigamos desarrollándolos, entonces lo van a poder hacer la claridad. Pero miren, por ejemplo, este ejercicio, guardar y abrir un archivo de dibujo. Entonces, van a dibujar en AutoCAD un círculo de radio de 30 unidades. Y a continuación van a crear un triángulo a su alrededor utilizando el comando línea y van a llamar el archivo dibujo. Entonces, si ustedes están aquí, si no les da un punto de referencia, círculo, C, Enter, ubican el punto en cualquiera de 30 unidades,
ahí dice es de radio, entonces precisa el radio del círculo, 30 unidades. Miren la diferencia acá de cómo se ve el comando, la pestaña de diámetro. Miren que aparece la D en color azul. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera expresar el diámetro, simplemente escribo D, le doy Enter y ya me lo asume. Mientras que en la versión web yo tengo que hacer clic aquí en diámetro. Entonces, 30 unidades de radio, listo, ya lo tengo. Vamos a borrar esto. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Lo pude borrar. Ah, caramba, ¿qué me pasó? No me está funcionando el teclado. Listo. Algo pasa con mi teclado. Borro. Miren, listo. Problema resuelto. Listo, entonces, dice que después van a dibujar un triángulo a su alrededor. Lo pueden hacer con línea o polilínea. ¿Cuál es la diferencia? Con línea, al yo marcar, bueno, aquí me quedó un poquito sobrepuesto, desplacémoslo, de desplazar. Listo. Entonces, miren que aquí no tengo dimensiones específicas, ubicación específica, simplemente, perdón, me dice representa el círculo y el triángulo. Miren que acá si yo selecciono una línea, todas son objetos independientes. ¿Cuál es la diferencia con la polilínea? Si yo tengo el círculo y voy a hacer una polilínea, la polilínea es PL, lo toma como un solo objeto, pero con diferentes direcciones. Entonces la polilínea la voy a hacer, estoy haciendo otro círculo, y si ustedes, miren que acá estoy amarrada, le debo dar barra espaciadora nuevamente, y si yo selecciono cualquiera, miren que me selecciona todo el objeto. Esa es la diferencia básicamente entre línea y polilínea. Ambas son muy prácticas y pues dependiendo de lo que uno esté trabajando, lo realiza. Después dice, dibuje un rectángulo y luego guarde el archivo y lo reporta como, guarde este archivo como dibujo, archivo, entonces ustedes van aquí a archivo, a la pestaña y le dan, seleccionar, aquí en el A aparece archivo, guardar o guardar como, lo guardan en su carpeta de archivos de la materia y simplemente entonces después le van a dar, cuando hagan el triángulo, el rectángulo, entonces yo puedo hacer rectángulo sea con línea o con polilíneas, ¿sí? Entonces ya simplemente le doy archivo, guardar como y ya lo guardo como dibujo 01. ¿Listo? Ahora, el que quiero mostrarles es este, porque es de coordenadas absolutas y coordenadas relativas. Con este ejercicio terminamos este encuentro sincrónico, apreciados estudiosos, y la invitación entonces es a que con la ayuda de los diferentes videos, de que se han publicado, pues que ustedes traten de avanzar en los demás ejercicios. ¿Listo? Entonces, miren que dice, coordenadas absolutas. Inicia el comando línea y dibuje una línea desde 1.2 hasta 3.2. Entonces, mire, quiero primero que ustedes vean el dibujo. Acá muestra todo este ejercicio 2, ¿sí? Dice, dibuje una línea desde 1.2 hasta 3.2. Miren que aquí está. ¿Cuánto tiene de longitud esto? 2 unidades, porque yo avanzo 2 unidades en X y en Y no avanzo. Pero desde este punto de referencia, la coordenada para este es 3.2. ¿Sí lo identifican? Entonces, miren. Sí, señora. Yo les propongo, uno tiene muchas formas de hacer esto, pero hay un comando que es punto. Listo, voy a indicar un punto. El punto va a ser, voy a hacer un punto por cada uno de estas coordenadas que están acá. 1,2. Listo. Aquí ya está ubicado el 1,2. Yo seleccioné y por eso se ve este puntico, pero no se ve más. Punto. Ah, bueno, cuando yo vuelvo a oprimir barra espaciadora o enter, me toma el último comando que hice. Si doy barra espaciadora, me dice punto otra vez, entonces 3,2. ¿Ven que ya aparece el otro? ¿Sí lo alcanzan a notar? Punto otra vez, 3,4.
Miren que ya aparece acá arriba. Punto otra vez. Y 1,4. Yo me estoy guiando por estas coordenadas de acá. Miren que este es el cuadrado en coordenadas, digamos, con las coordenadas según este punto de referencia, ¿sí? Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a trazar una línea. Línea. Dice, trace una línea, ¿sí? Desde 1.2 hasta 3,2. Entonces, dice, si yo pongo línea, dice, precise el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Pues yo lo tengo acá y lo puedo seleccionar. Pero si yo no lo tuviera, esto se los estoy haciendo como guía. Entonces yo digo desde 1,2, listo. Ahora precise el punto siguiente. ¿Cuál es? 3,2. Pero ¿qué pasa con 3,2? Que 3,2 es desde acá, desde el punto 0. ¿Cuál sería el punto desde, si yo estoy amarrada a esta línea? ¿Cuál sería la coordenada o la instrucción? 1.2. No, la instrucción 2.2. sería 2 unidades. Miren que aquí, ¿cuánto avanza de este punto a 2 este unidades. punto? 2 unidades en X y 0 en Y. Estoy amarrada a este punto, o sea que desde este punto va a ser 2,0. O podría ser también 2 ángulo 0, ¿sí? Ahora, si yo ya tengo los puntos, pues también lo puedo hacer así. Simplemente marco el punto y ya lo tengo como referencia. Hagamos este con coordenadas polares. ¿Cómo sería? Yo sé que es un cuadro de 2 por 2. Y ahí me está mostrando el ángulo. 2 ángulo 180, porque necesito que sea hacia el otro lado. En coordenadas cartesianas sería menos 2,0. Y aquí yo puedo cerrarlo así, o si yo oprimo C, simplemente ya cierra el objeto que estoy representando. Ya tengo este cuadro. Ahora, tenemos que parte, este otro cuadro que está con coordenadas relativas, parte desde el punto 4.5,2. Es decir, miren que acá, coordenadas cartesianas se diferencian con coma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los decimales siempre van a ser con punto, y eso es un aspecto que siempre uno se confunde cuando está aprendiendo a usarlo. Entonces, digamos, yo digo línea. ¿Cuál es el punto? Ay, perdón, lo hice en el PDF. Listo. ¿Cuál es el punto de origen? Línea. 4.5, coma, y ya me salta el otro cuadro, 2. Aquí ya tengo el punto de origen. ¿Listo? Ahora, miren que aquí están las coordenadas relativas. Miren, 2,0. Como estoy aquí amarrada, pues simplemente 2,0. Y ahí ya ustedes van dibujando estos otros elementos que tienen acá. Tengan en cuenta que para este ejercicio no solo es representar estos cuadrados con las coordenadas, miren que hay cotas, hay texto y hay digamos, un círculo que tiene punto de origen 7,6, ¿sí? Y tiene un radio de 0.75. Y adicional a esto, tienen aquí un cuadrado, esperen, ya lo amplío acá, tienen aquí un cuadrado de margen, digamos como de marco, que termina en la coordenada 10,7. Entonces tengan ustedes presente todos estos elementos que se solicitan en este ejercicio. ¿Vale? Ok, profe, vale. Listo. Ahora, ortogonales, entonces ustedes ya en los videos que están publicados hay unos ejemplos de esto, pero entonces ustedes miren que aquí tienen ángulos en diferentes posiciones. Entonces ya saben, si yo voy a hacer esta línea, bueno, por ejemplo, esta línea, yo sé que mide 63.25 y que tiene 108 grados de inclinación. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, pues yo simplemente desde un punto específico que yo defino, la longitud 63.25 y 108 grados. ¿Qué pasa con este de 135? Que pues yo no tengo, o como es en este otro sentido, pues ¿qué sería? O sea, ¿cómo trazo esta línea o esta longitud? Bueno, entonces yo primero debo tener claro la longitud, pero acá este 135 sería 180 menos 135 para representar este ángulo que yo tengo acá. ¿Listo?
Entonces, los invito a que revisen los videos para que puedan ver cómo se dibujan, cómo se representan estos. Aquí los otros comandos que tenemos. Voy a mostrarles rápidamente ya para terminar algunos de los comandos. Entonces, círculos ya se los mostré. Líneas también, polilíneas también. Tenemos entonces también, por ejemplo, polígonos. Bueno, esto no lo usamos, o rectángulos ya lo vimos. Por ejemplo, las propiedades de... ¿cómo se llama? El offset o el desfase. Entonces, digamos que yo quiero hacer un desfase de estos elementos, ¿sí? Entonces, para este, por ejemplo... Podríamos ver qué pena, podríamos ver un ejemplo de radio, porque yo veo una R ahí, ¿eso es radio? R radio de 50. Eso. Miren, este es con función empalme. Miren que aquí arcos y círculos. Esto, miren que aquí les dicen, utilizando los comandos simetría, empalme, círculo, tangente y radio. ¿Cuál es el comando de empalme? Empalme lo que me permite es especificar curvas como tal, digamos, redondear bordes. ¿Sí? Entonces yo tengo esta esquina y le voy a hacer un radio de, bueno, de 50 no se puede porque la dimensión de esto es 2 por 2, ¿sí? Pero entonces miren que en empalme me dice, designe el primer objeto o polilínea o radio. Yo voy a seleccionar radio. El radio, que en este caso, pues aquí es de 50, aquí, si esto es de 2 unidades, voy a hacer un radio de 0.5. Entonces, precisa el radio del empalme, 0.5. Enter. Ahora, designe el primer objeto. Entonces, yo voy a decir esta esquina y esta esquina que tengan este radio y miren que ya me ha hecho el radio con ángulo de, perdón, la curva o la esquina redondeada con un radio que le especifique de 0.05. El chaflán, miren, eso sí de una vez lo dejo acá. Empalme es en español. Sin embargo, en inglés es filet. Y eso lo tienen que tener en cuenta. Esperen aquí porque creo que aquí me tocaría filet. Filet es como lo tienen que tener en cuenta para quienes trabajan en la versión web. El otro es chaflán. Chaflán lo que hace es cortar, sesgar, o sea, como una arista, cortarla completamente, digamos con una distancia específica de cada una de las esquinas. Ese chaflán en inglés es chamfer. Entonces, miren, si yo escribo acá chamfer, miren que aparece un dibujo como con esta esquina cortada, ¿sí? Eso es lo mismo que yo escribiera acá en el AutoCAD en español, chaflán, y al seleccionar chaflán me dice polilínea, distancia, ángulo, recortar, método múltiple. Entonces, en este caso es distancia. ¿Para qué se usa este? Miren, por ejemplo, aquí a ver qué les muestro. Este es para este ejercicio. Miren que esta esquina, yo tengo este dibujo y en esta esquina yo reduzco o corto esta esquina 20 unidades y 20 unidades en cada uno de los lados. Yo puedo hacer una que sea de 20 y otra de 30, o sí, yo puedo seleccionar las dimensiones. Entonces, digamos que aquí tengo 2 por 2, entonces voy a hacer un corte acá en una línea, en una primera distancia, el corte que yo voy a hacer es 0.2. Y enter, listo. ¿Cuál dice después? Precise la segunda distancia del chaflán, o sea, la otra, el otro borde, ¿cuál es la distancia? Entonces voy a decirle que es 0.5. Y ahora me dice, designe la primera línea. Entonces selecciono, entonces la primera, la que quiero que sea con el primer ángulo, con la distancia que indiqué de 0.2 va a ser esta, y la segunda de 0.5 es esta. ¿Sí se dan cuenta cómo queda cortado? Entonces, chicos, ya digamos es cuestión de que ustedes empiecen a revisar los diferentes comandos, las opciones de cómo hacerlo. Si tienen inquietudes, pues ya saben que me pueden consultar. Los animo entonces, apreciados estudiosos, a que empiecen a revisar los ejercicios desde ya para que puedan ir aclarando todas sus inquietudes y de esta forma entonces que podamos avanzar en los ejercicios conforme a lo que se espera del desarrollo de estos 12 ejercicios de la actividad. ¿Listo? Para la próxima clase ya les voy a, digamos que los videos está una explicación para este de ortogonales, parte de este de arcos y círculos esta llave y hay otro video también específico para cómo empezar a desarrollarlo y este de matrices lo vamos a ver
para el próximo encuentro sincrónico, ¿sí? Pero entonces para que ustedes, todas las dudas que tengan a lo largo de los ejercicios, entonces pues podamos aclararlas en el próximo encuentro sincrónico, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo sé que de pronto muchas. Profe, en esta queda guardado de todas formas, ¿sí? La clase, claro que sí. Digamos que lo estoy haciendo a través de Teams para facilitar el video, la grabación por la descarga inmediata. Y yo esta misma tarde ya lo dejo, mejor dicho, esta noche ya lo dejo publicado en el aula, a más tardar mañana a primera hora ya está publicado donde está la tarea de este encuentro sincrónico. Donde estaba el enlace de Teams, ya va a aparecer, así como en los encuentros pasados, va a aparecer este video, no se preocupe. Bueno, sí, es que estaba un poco lento el internet, entonces cuando corrías el cursor, Ok, se veía, ya habían pasado al tema. Entonces, vale. muchas Claro gracias. que sí, Armando. No te preocupes que entonces ya esta clase queda publicada. Y porfa, entonces la recomendación que revisen los tutoriales que aparecen para que puedan ir viendo de qué forma y el material de estudio, ¿no? El módulo pues tiene numerosos enlaces con ejemplos de cómo se hacen los diferentes comandos. Entonces, fuentes de información es lo que tienen ustedes, incluyéndome yo, por supuesto, porque pues estoy presta a aclarar las inquietudes y sobre todo para quienes están trabajando en la versión web, por lo que hay ciertas características que no siempre son igual de sencillas que cuando se trabaja en la versión de escritorio, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, entonces muchas gracias a ustedes por su asistencia, su participación. Les deseo una feliz noche, un feliz descanso. Un abrazo entonces para todos, a Edison, Juliet, Shirley, Kevin, María Camila, Bonifacio y Armando, quienes pudieron entonces acompañarnos en este encuentro. Les mando entonces un abrazo, cuídense mucho, cuiden mucho a sus seres queridos y ya saben, cualquier cosa me están contactando a través de los canales de comunicación que ya ustedes conocen. Una feliz noche para todos. Feliz noche. Muchas gracias, profesor. Vale, que estén muy bien. Feliz noche.